Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Está muy feliz de tener... No, perdón, Mike. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar a fondo el fenómeno del Niño, cuándo va a terminar y cuándo van a empezar las ansiadas lluvias y qué va a traer con esto la temporada lluviosa, qué se espera también en materia de huracanes u otro tipo de eventos climatológicos que nos puedan afectar a los panameños. Vamos a analizar todas estas situaciones con una representante, la subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología, Berta Olmedo, que está con nosotros en el programa, a quien le agradezco mucho. Profesora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con la teleaudiencia los productos que realizamos en la oficina. Bueno, primero que todo, todos estamos esperando que lleguen las lluvias. Yo sé que ya hay ciertas alertas en algunas partes del país de lluvias. ¿Esto qué significa y cuándo van a empezar en forma? Bueno, de hecho, pues como usted sabe, ha estado lloviendo ya en algunas zonas del país. Los análisis que realizamos en la oficina nos indican de que las lluvias van a estar entrando desde el oeste del país hacia el centro y hacia el este del país, donde se espera que entren más tarde, pues, o sea, de último entrarían hacia el este del país. Vamos a tener una temporada de transición muy cercana a la fecha de lo normal y esperaríamos entonces que para la parte de Chiriquí Occidente las lluvias puedan estar entrando ya a la última semana de este mes de marzo y principios de abril. Para la parte central de nuestro país, que las lluvias puedan estar entrando para Herrera, que puedan estar entrando entre la última semana de abril y las 2 primeras semanas del mes de mayo. Para Los Santos iniciarían a partir de la segunda semana de mayo, ¿verdad? Y para la parte este del país también estarían entrando por allí hacia finales de mayo. O sea que faltan como 2 meses de sequía en algunas zonas del país. ¿Es así lo que me está diciendo? Esto es correcto, pero esto es para la entrada en firme de la temporada lluviosa. Se considera que ha entrado en firme la temporada lluviosa cuando ya han cambiado los patrones atmosféricos y se han como establecidos, ¿verdad? Porque ahora la zona de convergencia intertropical amenaza, como es en este momento, que está subiendo un poco hacia nuestro país, pero vuelve y se retrae, los vientos se debilitan y vuelve y se refuerzan, pero se considera la entrada lluviosa cuando ya estos patrones están bastante establecidos, pero que también llevamos ciertas número de días con lluvias consecutivos. ¿Verdad? Entonces, estas fechas que hemos puesto como inicio de temporada lluviosa, no es que dice que ese día va a caer la primera lluvia y de ahí va a empezar a llover. Dice que vamos a tener una transición de aproximadamente 1 o 2 semanas antes de esa fecha final. Pero ¿verdad? Sí van a caer algunas lluvias. Es correcto. Ese proceso de transición es que llueve 2 días, para de llover, llueve nuevamente 1 día, 2 días, para de llover, pero ya la fecha que hemos estado comentando es la fecha en que se considera que se ha establecido la temporada lluviosa. Entonces, una pregunta, licenciada. Yo me acuerdo a principios de año y en diciembre cuando vino también usted. Es correcto. Y también su jefa, la directora, queremos mucho, correcto. la directora. Pero estaban hablando de un fenómeno del Niño sumamente largo, extenso y seco. ¿Eso se cumplió? Bueno, nosotros hablábamos al principio del fenómeno del Niño que podría afectar el inicio de la temporada lluviosa en nuestro país. Esa condición no se ha cumplido. Nosotros siempre pensamos que el fenómeno del Niño iba a afectar la temporada seca, como bien lo ha hecho, pero que había la posibilidad de que se extendiera como el del año 97, hasta 98, julio, hasta junio del próximo año.
dichosamente, bueno, no sé si decir dichosamente o no, Yo sí creo. el océano y la atmósfera son sistemas que evolucionan muy dinámicos y tenemos en este momento en el océano, eso sí lo conversé con usted cuando vine, ya no recuerdo cuándo, pero en mi anterior visita a este programa, comentamos del hecho de que en el océano estaban gestándose condiciones frías, ¿verdad? Que están asociadas con el fenómeno de la niña. Entonces, en este momento tenemos un fenómeno del niño que para la época en que yo vine, creo que fue principio de año, había alcanzado su etapa de maduración y hablábamos de que posterior a esa etapa de maduración empezaba el cambio entonces de su comportamiento, del comportamiento del fenómeno del niño. Es decir, que empezaba a debilitarse. En estos momentos todavía el océano mantiene condiciones de fenómeno del niño, sin embargo ya esas condiciones están próximas a pasar a una etapa de neutralidad, es decir, que no es ni niño ni niña, ¿verdad? Que el océano que estaba caliente, el océano Pacífico, que estaba caliente, está empezando a enfriarse para alcanzar su temperatura cercana a la temperatura normal para la fecha en que nos encontramos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a poder tener océanos con temperatura normal? ¿O que vamos a tener, o sea, lo que quiero entender, en cada año hay fenómeno del niño y de la niña, o es normal, que hay años normales? O normal. ¿Cómo va a ser este año? ¿Vamos a entrar en un fenómeno diferente? ¿Es correcto? No. En estos momentos nosotros monitoreamos la información que ponen los grandes centros de investigación como es la NOAA, ¿verdad? Monitoreamos semana a semana esto y nos indica esta condición de que el océano está alcanzando sus condiciones normales y esperamos que esto ocurra en el trimestre entre abril y junio, ¿verdad? Que por ahí ocurra abril, mayo, junio, y que posterior a esta condición de normalidad que alcanza el océano, evolucione hacia unas condiciones de enfriamiento que están asociadas con un fenómeno de la niña y que probablemente hasta finales de año o el segundo semestre del año 2024 podamos tener entonces una condición diferente a la que teníamos al final de año del año pasado. O sea que estamos cambiando de un calentamiento que había en el océano y nos producía, o asociado con un fenómeno del niño y que nos producía menos lluvia a los panameños, a un océano con condiciones frías asociado con un fenómeno de la niña y que produce más lluvia de los valores normales aquí en la República de Panamá. Ok, mire, ese es un dato interesante porque quiero después de la pausa explorar cómo podemos aprovechar esa lluvia, ya que nos estamos quejando de que no tenemos agua y hay mucha gente pidiendo agua y en realidad se está haciendo un bien muy difícil de conseguir. Entonces, ahí me gustaría entrar a definir qué tanta va a ser esa abundancia de agua en el próximo semestre. Una pausa. Vamos a regresar con más, no se vaya. La licenciada Berta Olmedo del Instituto de Meteorología e Hidrología nos habla acerca de otro fenómeno que va a pasar por el país, que es el de la niña. O sea, vamos a cambiar de uno a otro con un periodo de transición en los océanos que van a adquirir su temperatura normal. A ver, licenciada, una pregunta. Si esto es así, y Panamá es el país que recibe más agua del mundo, el quinto que recibe más agua del mundo, ¿cómo va a ser ese periodo de lluvia? Es decir, ¿vamos a recibir más de eso? ¿O cómo estiman ustedes que va a hacer esto y qué consecuencias? Sí, cuando se saca esa estadística de que Panamá es el quinto país dentro de los que más llueve en el mundo, se utilizan por lo menos 30 años de registro y se promedian, ¿verdad? Y eso lo hacen para todos los países y dicen, bueno, lo ranquean y dicen. En el caso de Panamá, en esos 30 años tenemos años secos, años lluviosos, años niña, años niño, ¿verdad? Entonces se saca ese valor promedio. Eso no significa de que exactamente lo que cae, ese valor es exactamente bueno, es un lo promedio, que estamos esperando, obvio. Es un promedio, correcto. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno de la niña y decimos que va a llover más de lo que usualmente vemos,
es exactamente eso. Las lluvias van a caer, seguramente en algunos lugares va a llover, aumentar el número de días con lluvia. O sea, vamos a tener, si en un lugar teníamos, por ejemplo, 110 días en promedio, como es el caso de Los Santos de lluvia, muy probablemente tengamos más de 100 días con lluvia, ¿verdad? Pero también asociado al número de días con lluvia puede estar asociado con la intensidad de la lluvia. Exacto. Probablemente esa cercanía entre un día y otro es la que nos va a dar algunas inundaciones urbanas, algunas también deslizamientos de tierra, y por eso es importante que nosotros platiquemos esto en estos momentos. Antes hablábamos de la sequía y que habría que estar preparados. Ahora igualmente tenemos que estar preparados porque si tenemos más lluvia de lo normal, claro, vamos a tener todos estos procesos de inundación, quiere decir, ¿cómo le digo? De deslizamientos también, claro, los para efectos, los cuales tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, nosotros como sociedad nos vamos a preparar de acuerdo a como nos indica el Sistema Nacional de Protección Civil, que es conocer tus áreas de evacuación, etcétera, etcétera. Sí. Pero también nosotros como sociedad podemos contribuir muchísimo limpiando las cunetas de nuestros ríos, que no hayan lugares que nos retengan esa agua y que después baje con violencia hacia las comunidades. Eso es importante, pero hay una cosa. Ustedes pueden más o menos predecir, por así decirlo, ¿en qué áreas del país va a llover? Bueno, exactamente, digamos, va a llover en Panamá, pero no va a llover, por darle un ejemplo, en Río Indo. Quiero saber si va a llover por allí o no, o cómo va a ser este comportamiento. Realmente las zonas del país donde más llueve van a tener más lluvia de lo normal. Usualmente un fenómeno de la Niña produce un poco menos de lluvia en el área del Caribe. O sea, las zonas de Bocas, Calobébora, la parte oeste de Bocas del Toro, esas zonas tienen un poco menos de lluvia, y también Gunayala. Esto no es, como le digo, para asustarnos, porque son zonas donde llueve mucho. Claro. ¿Verdad? Entonces, a veces hasta es bueno para los pobladores, para la actividad que realicen, que deje de llover un poco, salvo el tema de la hidroelectricidad, que es un tema muy particular. Entonces, se esperaría que estas lluvias estuvieran un poco más hacia la parte del Pacífico de nuestro país. Ajá. Entiéndase Chiriquí, entiéndase... Bueno, en Chiriquí para los cultivos, para saber cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo. Es correcto. Para eso, para el tema de los cultivos, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en las mesas técnicas agroclimáticas, que son espacios comunes donde van agricultores, van especialistas de nuestro instituto, productores, personal del MIDA, y donde se comparte y se genera un documento con sugerencias de cómo, por ejemplo, el agricultor de arroz tiene que adaptarse al calendario o trabajar, planear una estrategia para su cultivo, y el de papa, que seguramente será una estrategia diferente a la que tiene que usar el arrocero. Entonces, con los productores se trabaja mucho para poder que estén preparados y, como siempre digo, reducir las pérdidas y los riesgos en esos sectores. Claro, y también te adaptas al calendario del clima, por así decirlo. Correcto, profesor, correcto. El otro día hace poco se hizo un foro o un cónclave en donde estaban hablando acerca de la temporada de huracanes. Correcto. ¿Nosotros vamos a recibir huracanes en este año o no? Mire, Adelita, este tema de los huracanes, si bien es cierto, en este momento hay condiciones en el Océano Atlántico, que está muy caliente el Atlántico, y que ese es, como le digo, el detonador para que se generen las perturbaciones que se transforman en huracanes. Entonces, ellos tienen un corredor por donde pasan usualmente, pero se desvían más al norte, más al sur. En el año 2020, nuestro país, ningún huracán le pasó por encima, pero fue afectado por las espirales o lo que llaman colas, ¿verdad? ¿No? Entonces,
fue afectado fuertemente porque en tierras altas tuvimos afectaciones. Entonces, lo que quisiera transmitirle con esto, que incluso esa pregunta se la hicieron a uno de los representantes de la NOAA que nos acompañaba la semana pasada, que si Panamá le iban a pasar los huracanes, y él dijo que es muy temprano para hablar de la trayectoria de los huracanes. Lo que sí es cierto es que la temporada va a ser más activa, pero no sabemos si se va a concentrar en la parte de el Caribe, en las Antillas, o si va a entrar al Golfo del Caribe, ¿verdad? Al Golfo del Caribe, porque estaríamos hablando de la temporada de huracanes del ¿Y cuándo se va a saber eso, entonces? Bueno, a medida que cada huracán vaya surgiendo, va teniendo su propia dinámica. Hay algunos que están muy cerca de África, otros se generan... Otros se generan un poco más adentro y depende entonces de la dinámica del sistema. Porque también hay otra cosa importante allí, que es que usted habla acerca de que los océanos van a tomar digamos, una temperatura adecuada. Sería entonces después de este momento en que empiecen los huracanes, es lo que estoy entendiendo. Pero me lo contesta después de la pausa. Vamos a regresar enseguida con más. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos el clima, lo que va a pasar de aquí en adelante con respecto a la temporada de lluvias, los próximos huracanes o cómo podemos esperar el comportamiento en nuestro país. Aprovechemos también que viene el agua para poder almacenarla y tenerla, obviamente para nuestro provecho. Pero me pregunto una cosa. Antes de pasar al siguiente tema del clima y de la temperatura de los océanos que dije antes del corte, los niveles actuales nos van a permitir llegar tranquilamente a la temporada de lluvia, los niveles actuales de agua de los embalses que tenemos. ¿Llegar en qué sector? Por lo menos, no sé, en la parte del IDAN, que tienen allí todos los embalses y están, digamos, que pidiendo que por favor todo el mundo cuide el agua, porque de ahí es que nos vamos a nutrir para nuestros siguientes... Sí, definitivamente en el caso del agua potable nosotros tenemos que seguir cuidando el recurso, ¿verdad? Porque todavía no ha surgido ese proceso de recargas freáticas. Si bien es cierto, están habiendo aportes a los ríos, pero no han alcanzado sus niveles normales. Eso va a ocurrir poco a poco mientras vayamos entrando a la temporada lluviosa. Esa es como una caja de banco. Saqué mucho, pero nos tengo va a alcanzar, que meter mucho, pero tengo digamos. Sí, nosotros realmente esperaríamos, Adelita, que este sea un buen año para las actividades que tienen que ver con el uso de agua, que sea un buen año, por ejemplo, que nos baje la luz entonces. Para las actividades, la generación hidroeléctrica, que sea un buen año, pero una vez empiece la temporada lluviosa y los embalses alcancen sus valores, sus niveles óptimos, ¿verdad? Porque con este fenómeno del Niño ha habido que hacer mucho arreglo en el sector para que los embalses no bajen tanto, pero no están en sus, ¿cómo le digo?, en sus niveles óptimos. No, pero yo veo que el lago, por ejemplo, la Alajuela y el Gatún es un tema aparte, ¿no? Sí está un poco más crítico, pero el Alajuela no está tan grave, todavía está en verde la aguja. Es correcto. Así es que la pregunta, la ansiedad que yo tenía desde que empezó el fenómeno era ver cómo estaba el lago todos los días, no me venga pero con eso. En ese caso ya la autoridad del canal ha empezado, ha mejorado el paso de los buques, lo que indica de que ya está mejorando la situación. Entonces, una pregunta, ¿el mundo cambió permanentemente en el clima? Yo no diría que permanentemente, porque si yo lo dejo así, significa que no tenemos nada que hacer. Entonces, el tema, quizás usted se refiere al calentamiento global, ¿verdad? Al tema del cambio climático. Sí, bueno, me refiero que hay cambio climático, correcto. Pero eso va a ser permanentemente, es decir, todos los años vamos a tener algún fenómeno distinto o vamos a poder tener años normales. Como los de antaño. No sé cómo explicarme. Sí, le entiendo. Hay un tema, por ejemplo, ese ciclo que le llamamos ENOS, que está constituido por fenómeno del niño y fenómeno de la niña. Este ciclo tenía un espacio, ¿verdad?, de años normales, como bien usted lo ha dicho.
usted lo ha dicho, lo que se ha notado en que los últimos años, los últimos 15 años, ese ciclo se ha ido haciendo más pequeño, entre el ciclo de normalidad se ha hecho un poco más pequeño y ha acercado un poco la recurrencia del niño y la niña, ¿verdad? Entonces, pero como le decía al principio, el sistema Tierra-atmósfera es sumamente dinámico. Si nosotros hacemos las cosas bien, podremos mejorar la salud de nuestro planeta. Entonces, yo siempre he tenido una duda. ¿Cómo se nombra a los huracanes, licenciada? Bueno, la lista de nombres es una propuesta de las agencias que trabajan en el tema, las agencias internacionales, ¿verdad? ¿Pero de dónde Es una salen los propuesta. nombres? Bueno, los nombres, lo que propongan. ¿Pero ¿verdad? por qué proponen Yo voy a Lisa proponer y no Paula? No entiendo. bueno, pero igual, se trata de que toda la mayor cantidad de nombres, que los nombres no sean tan difíciles de pronunciar, que no sean muy confusos, que sean fáciles de escribir, pero también se va revisando esa lista y se va sacando los nombres de los huracanes que han sido, que han afectado mucho, ¿verdad? Y que dejan un recuerdo permanente, como es el nombre de Otto, como es el nombre de Eta, como es el nombre de Iota, como es el nombre de Marta. Se van sacando de la lista porque fueron huracanes que afectaron mucho y que cuando uno habla de ellos son una referencia, ¿verdad? Entonces se sacan de la lista de nombres para no repetirlo, porque en la reunión que hubo acá en Panamá se hizo una revisión de la lista, ¿verdad? Y queda, ¿cómo le digo? Como la lista ya para la temporada. ¿Cómo saben cuando un huracán tiene un nombre femenino o masculino? Bueno, se procura que la lista sea, antes solo había nombres de mujeres. ¿Verdad? Ahora hicieron equidad, ¿verdad?, de género. Ahora se ha introducido la equidad de género y se le han puesto nombres de hombres a los huracanes también. Entonces, nos veían como malvadas. Exactamente. Alguien dijo, bueno, le voy a poner el nombre de mi esposa a este huracán, porque mi esposa es así de intensa, de qué sé yo. Y ¿es verdad que van en orden alfabético? Es correcto, la lista es en orden alfabético. ¿Y hay una sola lista? Hay una sola lista, es una lista consensuada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el Atlántico es una lista consensuada. Está la Comisión de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial, reunida en Panamá la semana pasada, y así hace todos los años, revisa esa lista y saca un consenso de la lista de huracanes que se espera que ocurran en este año. Y corresponde uno a cada letra del abecedario. Uno a la A, uno a la B, uno a la C. O sea, quiere decir que usted ya sabe cómo se va a llamar el primer huracán. Es correcto. ¿Cómo se va a llamar? Ay, Dios, no me lo pregunte. ¿No se acuerda? No, está bien, no la voy a mortificar con eso. Era una pregunta de curiosidad. Pero es correcto, porque ya está la lista, Delita. Perdón. No se preocupe, eso no es algo de vida o muerte. Solamente queríamos conocer eso. Y la última cosa que le quería preguntar. Esa intensidad de lluvias que vamos a recibir ahora. Es Alberto el primero. Alberto es el primero y después sigue Beryl. ¿Aleta? Este es en la zona del Atlántico y este es en la zona del Pacífico. En el Pacífico es Aleta. Aleta. Oh, mira tú. Y después sigue Bud. Es correcto. Bueno, mira, o sea, que esperan todos estos. Se saca uno de cada letra del abecedario. Ok, pero hasta no significa, la Z. Claro. No significa que sean estos los esperados. Imagínate. Pero recuerde que en el año 2020 hubo que irse a las letras del alfabeto griego, ¿verdad? Que era Eta, Iota. Qué lástima. Porque ya se habían acabado los nombres de ciclones tropicales. Uy, entonces, veo a todos mis hijos allí en el... Vea a sus hijos aquí, ya se imagina. No, ahí están los nombres. Gracias, licenciada Berta, por estar con nosotros. Qué amable. Muchas gracias y esperemos que tengamos un año más tranquilo en términos de clima. Primero Dios, Adelita. Ojalá que sí. Gracias. Oiga, gracias a usted por estar con nosotros. Espero haya sido de utilidad la entrevista. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.